Bueno, buenas noches, estudiantes de Fundación Universitaria Colombo Germana, proyecto artículo reflexivo, grupo VT3, si mal no estoy. Aunque bienvenidos desde los hilos del 8 como siempre. Empiezo por saludar al de siempre, Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Espero que pues estés teniendo una buena noche. Eh, y pues, bueno, vamos a ir un poquito al grano. Entonces, para eso, vamos a comenzar por compartir pantalla por aquí. Permítame un momento. A ver. Listo, perfecto. Bien. Ustedes tienen plataforma abierta, perdón, desde el día de ayer. Y la van a seguir teniendo abierta hasta el día 9, es decir, hasta el próximo sábado, para esta asignación. Entonces, la idea es que ustedes en parejas o individualmente deben realizar un ensayo de mínimo 2 hojas sobre la propiedad intelectual en Colombia. Listo, entonces, tengan en cuenta, por favor, que ustedes ya tienen una partecita del trabajo hecha desde la entrega número 2, que fue donde ustedes hablaron de todo el tema de derechos de autor. Entonces, la propiedad intelectual tiene mucho que ver con derechos de autor, entonces ustedes tienen toda la ley referenciada en su entregados, así que digamos que esa parte de la información ustedes se la ahorran porque pues ya la tienen, ¿ok? Entonces, bueno, hay algo que quisiera hacer antes. Bueno, eh, continúo más bien y pues al final les cuento. Importante que en esta entrega y en la entrega número 7 eh, voy a pues a aplicar lo que les había comentado y es que ustedes deberían utilizar, ya tener dominio sobre las normas APA, el, sobre la forma en la que la universidad exige que ustedes tengan sus trabajos. Repito lo que había dicho la semana pasada, que
esta es la única clase en la que no solamente puedo, no solamente el docente puede, sino que debe exigir por igual el contenido que la forma, porque pues de eso se trata la clase, ¿ok? De eso se trata este tema, de eso se trata la línea investigativa de la universidad. Así que pues, si ustedes tienen un trabajo muy bien referenciado, o sea, si ustedes hicieron un super ensayo, pero citaron mal, la bibliografía, pues, a pesar de que sea la que ustedes usaron, está mal puesta, eh, la portada no está, les hace falta, no pusieron la introducción, no pusieron el, la conclusión, etcétera, si les falta algo, su trabajo va a ser, no va a tener una calificación mayor a 2.5, porque a pesar de que la forma está muy bien, a pesar de que el fondo del contenido está bien, la forma no. Entonces, ojo con eso. Ahora, si ustedes hacen una portada con todas las de la ley, ustedes citan muy bien, tienen perfectamente la bibliografía, eh, pero el contenido no es el que se pidió. Entonces, por ejemplo, hacen un informe en lugar de hacer un ensayo, o no, o dentro del, o sea, o no, no hay sentido dentro del contenido, tampoco van a tener una nota superior a 2.5. Entonces, en este caso, para la entrega 6 y la 7, es importantísimo que ustedes eh, que ustedes cuiden ambas cosas, ¿ok? Tanto la forma como el fondo. Ok, entonces comencemos con esa partecita. Lo que ustedes tienen que hacer es un ensayo, ¿ok? Entonces, un ensayo implica que ustedes tienen que poner su opinión, pero esa opinión tiene que venir sustentada en otros autores. ¿Listo? Eh, entonces, ustedes, ¿cómo podrían hacer su ensayo? Un ejemplo. Bueno, de hecho, pues hay varias formas en las que ustedes los pueden hacer. Ustedes pueden hacer un ensayo en el que ustedes defiendan un punto de vista. Por ejemplo, eh, las leyes de autor, por ejemplo, perdón, o la propiedad intelectual sirve, por ejemplo, le sirve a los artistas, es decir, le sirve a los músicos, a los cantantes, a los cineastas, pero no le sirve a los artesanos. Un ejemplo. Es decir, una canción, pues no se puede, una canción puede ser protegida perfectamente por ejemplo, por la ley tal, por ejemplo, pero un artesano que haga, no sé, que haga sombreros, por ejemplo, el típico sombrero volteado de la costa, no hay nada que impida que en China también hagan sombreros volteados y vengan y no los vendan aquí, ¿sí? Entonces, a pesar de que el sombrero volteado es un patrimonio cultural del país, no hay nada que impida que ese producto se haga en otros países de manera no artesanal y se venda. Entonces, no sirve. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo tengo que tomar unos casos. Tomo el caso, por ejemplo, de los sombreros volteados en China. Tomo el caso, por ejemplo, de, no sé, de las ollas de barro que también se empezaron a hacer industrialmente, no sé, en Corea, ¿cierto? De las chivas que vienen importadas de Hong Kong. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, yo puedo decir, mire, está pasando esto, esto y esto y esto, obviamente poniendo, bueno, importante, hay bastantes trabajos que dicen, estudios demuestran que tal cosa, sí, pero ¿cuáles estudios? Hay que decir cuáles estudios, ¿sí? O en muchos países pasa tal cosa, sí, pero muéstreme datos de eso, ¿sí? Entonces, esa es una manera, establecer una opinión y con base en esa opinión dar un concepto, eh, digamos, como dar pruebas de que la opinión que yo tengo es verdadera, o sea, dar como eh, razones por las que yo pienso lo que pienso, sí, obviamente razones documentadas, etcétera. Otra forma
en la que yo puedo hacer un ensayo es comparando dos normas. Entonces está la norma A, que es la que, por ejemplo, la de Saico y Asimpro, que protege básicamente la industria de la música, y, eh, y las de, no sé, por ejemplo, las de conciencias, que son las que protegen la propiedad intelectual respecto a investigaciones. Entonces yo puedo tomar ambas leyes y ver cuál de esas dos leyes eh, es más complicada o es más robusta o es más laxa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa parte es, pues, bueno, también se puede hacer una comparación entre dos normas que sean aparentemente sirven para lo mismo, pero que no sean iguales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo analizar un caso a la luz de las normas. Entonces, les pongo un ejemplo. Tal vez ustedes conozcan ay, sí, por acá. Uy, hay cuatro personas. Bueno, antes de seguir, saludo a Marcela Contreras. Hola Marcela, ¿cómo estás? Y a Alberto Guerra. ¿Cómo estás, Alberto? Entonces ya somos cuatro acá. Entonces, excelente. Entonces, les decía que otra forma en la que ustedes pueden hacer ese ensayo es, por ejemplo, mediante un caso. Así que, pues yo tengo un caso para ustedes que pronto les puede servir como ejemplo. Y es el caso de Bimbo. Resulta que el dueño, el propietario, pues eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Es es parte de lo que le cuentan a uno cuando uno trabaja en Bimbo. Yo trabajé en Bimbo. Es que el dueño de Ramo, ¿cierto? Del propietario, el creador, el fundador de Ramo, alguna vez se fue de paseo a México y se dio cuenta de que había, pues, obviamente ya Ramo existía, pero únicamente hacía los ponques, el ponque Ramo, el que todos conocemos. Y, y el hombre lo que hizo fue, bueno, se puso obviamente a mirar qué productos había en México y se detalló dos en particular. Los dos tenían una consistencia parecida a su invención, digamos, a su ramo, pero uno era cuadrado, bueno, era rectangular, un poco más delgadito y estaba recubierto con chocolate. Y el otro era una barrita, era un poco más como un cilindro. Y en lugar de estar, bueno, estaba también recubierto con chocolate, pero estaba también relleno de crema o de mermelada. Así que a este señor le quedó pues sonando la idea. Se fue para Colombia, bueno, se devolvió a Colombia y tomó esas dos ideas y las volvió, o sea, las hizo, las empezó a producir acá en Colombia. Pero tal vez este señor no era tan, ¿cómo decirlo?, tan creativo con los nombres, así que decidió ponerle el mismo nombre que esos productos que él había visto en México tenían allá. El producto este rectangular, delgadito que les digo, se llamaba Chocorramo y el otro producto se llamaba Gansito. Así que este señor llegó, ni corto ni perezoso, se puso a producir y aparte de eso patentó, porque es aquí donde viene el tema, patentó esos dos nombres como tal para sus productos, el Chocorramo y el Gansito. Patentó los nombres para esos productos. Años después, Bimbo pues se vuelve una multinacional, se expande por todo el mundo y llega a Colombia. Se instala en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca principalmente, y empieza a mirar sus productos, el pan, obviamente conocidísimo Bimbo por el pan, y de repente se dan cuenta los funcionarios digamos, los gerentes de Bimbo, especialmente en Colombia, que dos de los productos estrella que Bimbo tenía en México, uno de pastelería y el otro de panquelería, es decir, uno perteneciente
cubiertos y otro perteneciente a los rellenos. Eran igualitos a los suyos, o sea, había un producto en Colombia que era igualito al de ellos, tenía el mismo nombre, pero estaba bajo la marca Ramo. Entonces empieza una batalla legal de Bimbo queriendo demandar a Ramo por estarle plagiando el nombre. Pero el problema es que como Ramo patentó los dos nombres para Colombia, y al punto que el chocorramo, bueno, ustedes conocen seguramente el viejo y conocido refrán que dice, más colombiano que un chocorramo. Entonces, el chocorramo se vuelve parte de es parte de la identidad nacional. Y, y pues lo mismo pasa con los gansitos. Así que, eh, debido a que la patente colombiana, pues digamos que supongo yo que tiene preferencias para las empresas nacionales. Entonces los de Bimbo se fregaron, básicamente. Por eso es que, que Bimbo tiene dos productos muy parecidos. Uno de ellos no se llama Chocorramo, sino Chocoso. Y el otro, ustedes pues tal vez lo conocen como Pipiolo. Igual ustedes seguramente ahora si han visto un pipiolo se dan cuenta que la mascota es un ganso, ¿no? Precisan un gansito, pues, porque ese era el nombre original del producto. Entonces, en ese caso, la propiedad intelectual, que en este caso está hablando del nombre de un producto, eh, protege pues casi que protege al primero que lo registra, sin importar que ese nombre sea de otra persona, ¿sí? Entonces, es algo parecido a lo que, pues según dicen, ¿no? Pasó con el creador de la bombilla, que dicen que pues él no fue realmente quien lo creó, sino lo terminó, o sea, le acabó la tarea a alguien más y lo patentó como propio. Entonces, por eso es que todo el mundo dice que eh, uy, no es Alexander Graham Bell porque él es el del teléfono. ¿Quién inventó la bombilla, señores? O bueno, oficialmente. Creo que se durmieron mis estudiantes. Preguntémosle a Siri, a ver si Siri sabe. ¿Listo? Siri, ¿quién inventó la bombilla? Encontré esto en internet. Ay, gracias. La bombilla la inventó Tesla y se la robó Edison. Exactamente. Pues eso es lo que dice la historia, gracias. Thomas Alva Edison es digamos, quien aparece como, como el inventor de la bombilla. Pero, pues lo que dice la historia es que realmente quien la inventó fue Nikola Tesla y, y sencillamente el tipo como que le acabó la tarea y fue lo patentó como si fuera de él y ya. Y por ahí dicen que con Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, pasó lo mismo, pero no puedo negar ni confirmar nada. ¿Verdad? Pero de eso se trata. De eso se trata básicamente de que ustedes puedan utilizar la información que ustedes tienen y analizarla desde diferentes puntos de vista. Ustedes escogen cuál. Pueden establecer un punto de vista y defenderla con casos o defenderla con otras leyes. Pueden comparar dos leyes que ustedes vean que pueden ser parecidas o que deberían servir para lo mismo, pero no, o de pronto que ustedes ven que se contradicen. O pueden analizar un caso, por ejemplo, y dar su opinión del caso teniendo en cuenta el tema de los derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo sencillito, ¿ustedes escucharon el caso de Crocs y de Evacol? No sé si alguno de ustedes los conozca. Básicamente, pues Evacol es una empresa que producía los Crocs, digamos así, los Crocs colombianos, y al final tuvo que cerrar porque Crocs ganó una demanda. Tal vez ustedes, si ustedes lo quieren ver, quieren analizar desde las leyes colombianas ese caso,
también lo pueden hacer y en cualquiera de los casos sería válido, ¿vale? Entonces, pues es importante que ustedes sepan que tienen, sí, los Crocs de Uribe, deberían ser los Evapol de Uribe, pero bueno. Entonces, la cosa es que ustedes tienen muchas formas de hacer su ensayo, ¿vale? Ahora, importante, quiero hacer un repaso con ustedes de lo básico respecto a las menciones, bueno, no a las menciones, sino a las, ¿cuál es la palabra? La palabra no son menciones, sino las citas en normas APA y las bibliografías, ¿no? Entonces, vamos a recordarlo rápidamente para que ustedes pues tengan una idea de cómo es que tienen que hacerlo en su investigación, en su trabajo, perdón, en su ensayo, ¿listo? Porque recuerden que normas APA pues también está dentro de los requerimientos de nota. Y según tengo entendido, varios de ustedes necesitan una buena nota para pasar, entonces, importante. Listo, entonces comencemos. Respecto a los tipos de citas que ustedes pueden utilizar, vamos a utilizar o vamos a ver las citas cortas y las citas largas, ¿ok? Las citas cortas, como dice aquí, son los que tienen menos de 40 palabras. O sea, de 39 palabras para abajo es una cita corta, ¿ok? Y ustedes pueden citar de dos formas. La primera forma es nombrando al autor, es decir, digamos como metiendo al autor dentro del tema, que es este caso, ¿vale? Entonces, importante que en este caso, bueno, estamos hablando de citas textuales, mejor dicho, con lo que hace uno copiar, pegar, copy-paste, ¿ok? Entonces, si yo copié y pegué esto que está acá, yo puedo ponerlo de dos formas. La primera es nombrando al autor. En este caso es una señorita de apellido Telles. Entonces puedo poner para Telles 2011. Este 2011 es el año de publicación o el año en el que salió el texto que yo copié y pegué. ¿Listo? Entonces para Telles 2011 pongo entre comillas lo que voy a poner de la señorita Telles y al final pongo página 13 o PP13. Esto significa que esta parte que está aquí, esto que yo copié, aparece en el texto de Telles, publicado en 2011, en la página 13. Eso significa que esto es un libro o es un PDF o es un, bueno, es un elemento que está dividido por páginas. ¿Ok? Entonces, importante. Si esto fuera de internet, de por ejemplo un blog, de por ejemplo, una noticia, en lugar de poner pp, o sea, página, pongo par. Par significa párrafo. Entonces, cada párrafo, digamos, cada bloque de texto es un párrafo. Si está en el quinto párrafo, pongo par 5. Y listo. Pero en este caso, bueno, voy a dejar ahí para que lo recuerden. Pero en este caso es este, ¿listo? Página 13. Esto lo voy a poner aquí como en amarillito para que ustedes no se me confundan. Entonces, esto significa que esto es un ejemplo aparte. ¿Listo? Bien. La segunda forma es cuando dentro del texto no nombro al autor. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir, se afirma entonces que, y meto la cita. Miren que aquí, hasta el final de la comilla, no nombré en ninguna parte a Telles. Entonces, aquí no estoy nombrando al autor. Pero como de todas maneras tengo que referenciarlo, lo pongo dentro del paréntesis. ¿Listo? Pongo Telles 2011, miren que es esta información que está aquí, pero la meto toda dentro del paréntesis. Telles 2011, página 13, o párrafo 5, ¿sí? Entonces, esas son dos formitas de hacer citas textuales cortas, ¿vale? Entonces, recordando, cuando cito al autor, después de poner al autor, pongo el año en el que el autor escribió lo que yo puse aquí. Como esto es una cita textual, es decir, como yo lo copié de un texto y lo pegué, o lo transcribí literalmente, tengo que poner el número de página o el número de párrafo exacto donde está esta información. ¿Ok?
Cuando no nombro al autor, pongo entre comillas lo que copié y después de cerrar las comillas, abro paréntesis y pongo toda esta información. El apellido del autor o la página, por ejemplo, en la que está, el año de publicación y después el número de página o el número de párrafo en el que esté. ¿Ok? Cuando las citas son largas, listo, citas largas significa que tiene 40 palabras o más. La primera forma, nombrando al autor. Entonces miren que en este caso no es una persona, sino que es una página. En este caso se llama colbema.org. Y pues es de otro tema diferente. Listo, entonces, eh, según colbema.org, fíjense en este SF. SF quiere decir sin fecha. ¿Listo? Es decir, que lo que yo encontré acá no tiene fecha. ¿Vale? Como es más de 40 palabras, en lugar de utilizar las comillas, lo que voy a hacer es utilizar una sangría, ¿vale? Para las personas que no sepan, la sangría o las sangrías, digamos, automáticas, se utilizan con el tabulador, con esa, la tecla grande que tiene dos flechitas, está encima, generalmente, está encima de la tecla que bloquea las mayúsculas en sus computadores. ¿Ok? Entonces ustedes le dan a la primera, bueno, si le dan a la segunda, bueno, si, digamos, si le dan aquí a la primera, tienen que hacerlo dos veces porque únicamente le aplica la sangría a la primera, pero si le aplican a cualquier otra, de una vez se los corre todo y ya, ¿listo? Entonces, el hecho de que esté un poquito, de que el texto esté un poco más a la izquierda, significa que todo esto es copiado y pegado de, en este caso, de colbema.org. Y al final, como siempre que sea copiar-pegar, tengo que poner página 1 o párrafo 1 o el párrafo o la página en el que esté. ¿Listo? Fíjense que aquí estoy nombrando al autor, según colbema.org, ¿vale? Uno pone dos puntos y después del punto aparte pone la sangría y vuelve y la quita después de que termina la cita. Es decir, que acá si yo quiero seguir escribiendo, tengo que irme para atrás y quitar el espacio. ¿Listo? Y ahí se continúa escribiendo. Entonces uno ya sabe que después de que donde dice PP1, ahí terminó la cita, ahí terminó el copiar-pegar. La segunda forma es cuando uno no nombra al autor. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, una definición de domesticación es la siguiente. Y copio y pego, miren que es lo mismo. ¿Listo? Pero en este caso, después de que termino, pongo entre paréntesis el autor, en este caso es colbema.org, SF, sin fecha, y después página o párrafo. ¿Lo he dicho hasta ahora? Ok. Bien. Los parafraseos son mucho más sencillos. Entonces, la primera forma del parafraseo, bueno, siempre hay dos formas. Uno, nombrando al autor y otra, sin nombrar al autor. ¿Ok? Entonces, cuando se nombra al autor, yo puedo poner, por ejemplo, esto. Es posible pensar que la configuración de las sociedades de gestión colectiva lleguen a ser instrumentos de monopolización de la información. Miren que es esto mismo. Se considera que las sociedades de gestión colectiva son las figuras idóneas para gestionar derechos de autor. Pero miren que lo estoy poniendo con mis palabras. Entonces, como lo estoy poniendo con mis palabras, solamente pongo el autor y la fecha. Perdón, autor y año. ¿Listo? Aquí no es necesario poner la fecha completa, ¿no? Bueno, porque algunas personas ponen 5 de diciembre de 2011, no, solamente el año, ¿ok? Y no es necesario poner ni párrafo ni página porque esto no está tal cual en ninguna parte, porque es una manera en la que yo interpreto lo que dice el autor. Y cuando nombro al autor, pongo, por ejemplo, Telles, afirma que es posible pensar que la configuración. Entonces yo pongo aquí, acá lo pongo pongo como es algo, como si fuera algo mío, pero al final digo, no, esta idea no es mía, es de Telles, ¿listo? Aquí desde el principio estoy diciendo que la idea es de Telles, pero la estoy poniendo igual con mis palabras. Y miren que aquí, como bueno, aquí estoy parafraseando, estoy citando al final. Aquí cito al principio. Y miren que al final no tengo que poner nada. ¿Ok? Ahora,
Respecto a la bibliografía, en este caso tengo, por ejemplo, a Telles, que creo que es Paula Telles, entonces, pues, Telles.p, es decir, Paula, esta P es de Paula, Paula Telles, o Patricia Telles, perdón, Patricia 2011, solamente el año, ¿listo? El nombre en este caso es una tesis, entonces es el nombre de la tesis, el monopolio natural de las sociedades de gestión de los derechos de autor en Colombia, un análisis económico del derecho, todo eso es el nombre, ¿listo? Y después recuperado de, y aquí pongo la URL. ¿Listo? Eh, Aquí, por ejemplo, quise utilizar bueno, perdón, este es el autor de Colbema. ¿Listo? Colbema.org, pongo sin fecha, porque acuérdense que esto no tenía fecha. Y esto se llama así, Consejos de Veterinario, el origen del perro y el gato. Recuperado de tal. ¿Listo? ¿Por qué puse este? Porque la vez pasada muchos de ustedes utilizaron una página de definiciones, creo que era definiciones.es. Entonces, en este caso yo estoy utilizando otro en el que confío más realmente, que es la RAE, es decir, la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, en este caso yo utilicé o busqué la palabra monopolio y pues, sí, bueno, entremos acá, para que ustedes se den cuenta. Entonces yo utilicé o busqué en la página de la RAE la palabra monopolio y me salió todo esto. Entonces, ¿quién es el autor? En este caso es la RAE.es. O pueden poner, si quieren, Real Academia Española. Real Academia Española, sin fecha. Miren que esto no tiene fecha por ninguna parte. Y la definición que estoy buscando es monopolio. Entonces, miren que acá, entre todo esto, digamos que el nombre es monopolio. Entonces pongo monopolio. ¿Listo? Y recuperado de, y aquí pongo la URL. ¿Ok? Um, bueno, quiero hacer algo acá importante y es que, bueno, a algunos de ustedes les pasa. A ver si logro encontrar cualquier elemento, cualquier documento en PDF. A ver, busquemos gatos. Gatos PDF. Pues, por ejemplo, este. Importantísimo esto. Pónganle cuidado porque muchas personas, no sé por qué, cometen este error. La URL de este PDF es este, ¿correcto? Entonces ahí está bien, chévere. Pero algunos de ustedes hacen lo siguiente, lo descargan, lo abren y copian esto. Entonces les queda más o menos así. Esto es de una señorita llamada Gema Baciero. Entonces pongámoslo aquí. Baciero, Gema. Entonces sería baciero.g. ¿De qué año es esto? Vamos a ver si al final dice. No, no tiene fecha. Y al principio y al final, entonces van a ponerlo sin fecha. ¿Listo? El documento se llama El estrés en el gato. Y ponen recuperado de y ponen esto. ¿Qué pasa? Esto es una dirección de mi computador, ¿sí? Cuando sale C users o C usuario, no sé qué, cuando sale así, obviamente yo aquí le doy clic y me lo abre de una porque está dentro de mi computador, ¿sí? Pero si otra persona lo abre desde otro computador, no lo va a poder abrir. Entonces, importante que ustedes cuiden que no salga o sea, que si ustedes lo quieren descargar, antes de descargarlo, tomen la dirección original, ¿listo? Que es la que sale, es una dirección de internet, que no, pues digamos que es muy fácil de identificar porque no empieza ni con C ni con file, sino pues
Entonces es importante, ¿no? Que tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Bueno, ya que ustedes van a utilizar leyes, vamos a buscar por aquí, permítanme un momento. Recuerden que ustedes tienen un documento llamado Norma Zapa, ¿no? Que es en el que yo me baso. Digamos, lo que les estoy diciendo es como lo más básico, porque realmente las normas APA son un poco eh, más complicadas, pero digamos que no creo la verdad que ustedes necesiten más, pero pues si las necesitan, pues ahí está. Bueno, eh, ustedes van a necesitar esto, las leyes, cómo es que se referencian las leyes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a aprovechar por aquí, buscar la ley 23 de 1982, que es de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿ok? Entonces, vamos a referenciarla, ¿listo? Para que ustedes vean cómo lo pueden hacer o cómo deberían hacerlo, ¿ok? Entonces, lo primero es, fíjense aquí, ley número 30, entonces esto se llama ley número 23 o ley 23, ¿listo? Y miren que después sale la fecha, esta fecha que está aquí, es la fecha de emisión, ¿listo? Entonces, la fecha de emisión es esta, ¿listo? Entonces, aquí sería ley 23. Bueno, hasta ahí. No tiene otro nombre. Bueno, igual ya la vamos a ver. Entonces, pongámosla acá. Esta no. Ley 23. Y ya, nada, no tiene nada más. Y después, 28 de enero de 1982. 28 de enero de 1982. ¿Listo? ¿Qué sigue? Perdón, aquí no cierro paréntesis. Después sigue el nombre de la ley. En este caso, el nombre es sobre derechos de autor. ¿Listo? Sobre derechos de autor. ¿Qué más dice la... Epa, ¿qué se me hizo? Sobre derechos de autor. Número de la publicación, año, día, mes. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer. Generalmente esa información que nos piden está al final. ¿Listo? Entonces fíjese en lo que dice aquí. Está en Bogotá a 28 de enero de 1982. Y ya no dice nada, nada de publicación, nada de número de publicación, ni nada. Generalmente en otros países las leyes suelen publicarse en revistas del Congreso, digamos, darse a conocer a través de una publicación. Entonces, por eso es que las normas APA piden una, un número de publicación, pero para las leyes colombianas eso no aplica porque pues no se usa, ¿vale? Pero la fecha de publicación sí. Importante que esas leyes, esa ley perdón, ese día digamos, de publicación de la ley, por lo general es el mismo día de promulgación. Entonces, uno que lo que hace, repite la fecha que ya había puesto, solo que la pone en este orden, año, día, mes. Entonces en este caso sería, permítanme un momentito, sí, año sería 1982, punto, día 28, enero. Y listo.
Aquí, ¿por qué no se pone recuperado de tal parte? Sencillo, porque sin importar cuál es el origen de la ley, pues debería ser la misma. Sencillamente se publica en varios lugares, pero digamos uno sencillamente lo busca por el número de la ley y ya, debería salir, no debería tener cambios. Entonces, esta es la manera en la que ustedes tendrían que mencionar o tendrían que poner las leyes que van a utilizar en sus ensayos. Perdón. ¿Vale? Entonces, importantísimo esa parte, pues, para que no vayan a pecar con este temita de la, de la bibliografía. Ahora, otra cosa importante. Por lo general, lo que yo he visto, ¿no? Es que la bibliografía le sale más o menos así. Esto es para las personas que utilizan la herramienta de referenciación de Word. ¿Listo? Importante, si ustedes van a utilizar esa herramienta, por favor, como consejo para que les salga bien, únicamente pongan en los datos de publicación, solamente pongan el año, es decir, no pongan ni día ni mes, solamente el año, ¿listo? Para que cuando ustedes utilicen esa herramienta de la bibliografía, únicamente les salga el año, ¿ok? Segundo, generalmente sale algo así, ¿no? Es más, generalmente sale así como más pequeñito, sale en otro tipo de letra, entonces no se ve como si fuera parte del texto. Entonces, recuerden, por favor, tienen que acomodarlo. Entonces, como lo acomodan, lo escogen todo y lo pasan a Arial 12, lo ponen aquí a 1.5 y le quitan la cursiva y ahí ya quedó. ¿Listo? Entonces, por favor, para que tengan eso en cuenta. Señoritas y señores, ¿tienen alguna pregunta? Alberto, Luciano, Marcela, ¿tienen alguna pregunta? Vale, Luciano, creo que tiene tema claro. Vale. Alberto y Marcela, ¿algo que contar, algo que decir, algo que alegar? Bueno, como que no. Bueno, entonces, pues, espero de verdad es que les vaya bastante bien, que sus trabajos pues tengan buena calidad. Ah, ya me acordé de lo otro que les iba a decir. Eh, Muchos de ustedes me han escrito un poco preocupados, diciéndome, profe, creo que voy a tener que, bueno, que me han preguntado si se pueden hacer trabajos extra, si se pueden subir la nota de algún modo, etcétera. La verdad es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque yo soy humano, ¿sí? ¿A qué me refiero a que yo soy humano? Aparte de ustedes, yo tengo, bueno, ustedes saben que con ustedes son tres grupos, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 8. Aparte de eso, tengo dos grupos virtuales, tres grupos virtuales, cada uno de 50. Entonces, hagan la cuenta, ya van en 200 solamente por los virtuales. Y aparte tengo cinco grupos presenciales. Y aparte de eso, tengo una investigación que hacer. Y aparte tengo otras cosas que tengo que hacer con la universidad, que son ya de tipo administrativo. Entonces, no me queda, o sea, estoy ajustadísimo de tiempo y no me queda más tiempo para calificar más cosas. Es eso.
¿vale? Por eso es que yo intento esforzarme todo lo que puedo para darles a ustedes la información necesaria para que sus trabajos sean de óptima calidad. Ahora, no me sorprende mucho realmente que ustedes no tengan idea de cómo sacar de cómo obtener, digamos, la nota que necesitarían, no solamente en esta materia, sino en cualquier otra. Entonces, si me permiten, aquí yo me llevo una hojita. Permítanme, voy a buscar una hojita. A ver, esta. Una hojita. La que sea. Esta creo que me puede servir. Les voy a enseñar el truco para que ustedes puedan calcular rápidamente. Para que ustedes puedan calcular rápidamente la nota que necesitan en esta materia y en cualquiera. ¿Listo? Entonces, esta formulita es la que ustedes pueden utilizar para saber cuánto es la nota que ustedes deben sacar en el tercer corte para obtener cualquier nota. ¿Listo? Listo. Entonces, la cosa viene así. Ya voy a acabar. A ver si ustedes lo pueden ver acá. Bien, entonces, espero que se vea más o menos bien. Entonces, esto es 3, así que yo lo tengo acá, 3 menos nota 1 por 0.3 menos nota 2 por 0.3 y todo eso ustedes lo dividen entre 0.4. Entonces, cuando ustedes sacan estos datos así, les va a dar un número acá. Ese número es la nota que ustedes tienen que sacar para poder obtener este primer número. Entonces, por ejemplo, a ver si lo veo. Entonces aquí dice 3, que es la nota que yo quiero sacar, por ejemplo. 3 menos, supongamos que aquí saqué 2,1. Entonces esta nota, sería 2,1 del primer corte. ¿Listo? Lo multiplico por 0.3. Y el resultado se lo resto a este 3. Y lo mismo con la nota número 2. Supongamos que esta nota número 2 es la nota del segundo corte. La multiplico por 0.3 y también la resto. Es decir, es este 3 menos lo que me dé esto, menos lo que me dé esto de acá. Y ese resultado lo divido entre 0.4. ¿Listo? El resultado de esto, menos lo divido entre 0.4 y eso me va a dar una nota 3. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y aquí me sale un 3,5, significa que yo necesito sacar 3,5 para pasar con 3. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto necesito para pasar con 4, cambio este 3 o este 30 por un 40.
¿Listo? Y al final me va a dar, por ejemplo, no sé, 4,5. Entonces, si aquí sale este 4,5 es la nota que yo necesito para pasar aquí con 4. ¿Vale? Entonces, es una manera en la que ustedes pueden hacer un cálculo así rápido de cuánto necesitan para, para pasar esta materia o cualquier otra. De hecho, hubo personas que estuvieron como, ¿cuál es la palabra? Que estaban como preocupadas. Me dice, venga, pero yo estoy haciendo cuentas, usted necesita un 3,2. Pues un 3,2 no es imposible, ¿sí? Entonces, pues nada, si de pura casualidad, si por azares del destino me necesitan para algo, recuerden que mañana estoy en este mismo stream explicando esto mismo de 1 a 2 de la tarde y que me encuentran en Tecnoproyectos hasta las 5:50 de la noche, más o menos, porque pues tengo clase a las 6 y debo salir de Tecnoproyectos. Entonces, pues, eh, creo que eso sería pues todo por ahora. Agradecerle a las personas, a los presentes, a Alberto, a Luciano y a Marcela por la compañía. Y pues nada, faltan 5 minutos para las 10, entonces yo creo que aquí ya podemos terminar. Ok, espero que tengan una eh, excelente noche y pues nos estamos hablando. Ok, chao.